acompaña la doctora Isabel María Cueva, coordinadora zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, en la coordinación que tiene a su cargo las provincias del sur prácticamente del país, Loja, El Oro también. Ya, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Usted nos escucha muy bien? Sí, Joana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Todo muy bien. Gracias por esta entrevista. Doctora, muchísimas gracias a usted por darnos un tiempito. Sabemos que están bastante ocupados y que para hoy se espera incluso la llegada de la ministra de Salud, Jimena Garzón, a la provincia de El Oro y también del presidente del COE Nacional para tener un poco más de cerca los datos de lo que está sucediendo específicamente en esa provincia donde se registraron los primeros contagios por la variante Delta del coronavirus. Así es, Joana. Ustedes los periodistas son quienes nos acercan a la ciudadanía y nosotros estamos con las puertas abiertas para conversar con ustedes. La señora ministra se encuentra en la ciudad de Machala. Hoy vamos a tener algunos recorridos, algunas reuniones para todos estar más de cerca e informarnos de primera mano qué es lo que está sucediendo y hasta dónde han llegado las investigaciones, hasta dónde ha llegado el conocimiento de lo que está pasando en toda esta provincia y por supuesto también en las otras provincias del país. Conozcamos un poquito más de estos 10 primeros contagios que, bueno, ya se conoce ahora que fueron 5 personas las que fallecieron en las últimas semanas, porque no fue recién esta semana que se registró. ¿De dónde son o eran estas 10 personas que se contagiaron? Joana, el Ministerio de Salud Pública notó un aumento de contagios en la ciudad de Machala y hacia algunos barrios. Estas personas acudieron a los centros de salud a hacerse atender. Se investigó qué era lo que pasaba, por qué había este repunte de contagios y se tomó muestras al azar para ver qué genoma es el que estaba atacando. Estas muestras que hace el genoma, se demora su secuenciación, que 10 días laborables. Generalmente de 2 a 3 semanas están los resultados, de manera que esa es la razón por la que los casos ya se dieron, pero luego de eso se diagnosticó que era el virus con la variante Delta, por el tiempo en que se demora en hacer el examen. Son plazos establecidos, no hay cómo hacerlos antes. Una vez que se determinó que teníamos 10 de esos casos positivos, eso fue el domingo, como alrededor de las 5 de la tarde, nos desplazamos desde Loja, desde la coordinación con un gran equipo de trabajo, desde el nivel central también con un gran equipo de trabajo, lo que es epidemiología, para hacer los recorridos, tratar de localizar a los pacientes, buscarlos en una tabla de pacientes donde hay por miles y tratar de determinar sus domicilios para acudir hacia allá, ver qué pasó, investigar qué fin tienen esos pacientes y sus contactos más cercanos. Eso es lo que se hizo durante los primeros días. Estamos acá desde el domingo en la noche trabajando con un equipo muy amplio de investigadores y epidemiólogos. Doctora, ¿cuántas personas están dentro del cerco epidemiológico de estos 10 contactos primeros registrados? Como usted comprenderá, Joana, es amplio el cerco epidemiológico y cada día va variando el número. Inicialmente, pues, se detectaron 26 contagios y luego de eso se está ampliando a segundas y terceras fuentes de contagio, de probables contagios. Hasta el día de ayer teníamos 50 personas que estaban detectadas, pero no hemos tenido por ahora reportes de nuevos fallecidos. 2 personas de ellas estaban hospitalizadas en Guayaquil, pero fueron desde acá del Oro, una de ellas de Pasaje, otra de Machala, fueron porque tenían comorbilidades y esa fue su causa de ingreso, una diabetes descompensada, artritis reumatoidea, hipertensión arterial, se descompensaron y por ese motivo fueron hospitalizados. Más al estar hospitalizados y al hacer la determinación, se pudo saber que tenían contagio COVID, además de sus complicaciones por las comorbilidades. De estas 50 personas que forman por ahora el cerco epidemiológico, ¿cuántas han presentado síntomas y cuántas están vacunadas?
En realidad, Joana, las que forman el cerco epidemiológico son aquellas que tienen positividad y que presentaron síntomas, ¿no? Todas ellas están en condiciones estables. Muchas de ellas, usted comprenderá, por los días transcurridos, han pasado ya la época de cuarentena, han pasado la época de aislamiento, pero los contactos de estas personas son aquellos que los estamos ahora manteniendo dentro de un cerco epidemiológico. ¿Cuál es el estado de salud de las 5 personas que tienen la variante Delta todavía? Estas 5 personas ya salieron de su cuadro, ya pasó el tiempo de contagio, ya pasó el tiempo de cerco y de aislamiento. Y el resto de familiares que se contagiaron, no se registró allí ninguna muerte. Todavía, pues usted comprenderá, es trabajo en territorio, se desplazan nuestros compañeros epidemiólogos y van buscando de persona en persona y preguntando hacia dónde fue esta persona, con quién se reunió, qué pasó con el resto de familia que se reunió. Por eso es que ese número es muy variable y lo vamos determinando día a día conforme se extiende la red de búsqueda hacia los siguientes contagios. Sin embargo, sí se ha logrado determinar las zonas, sí se ha logrado cercar esto para evitar que pueda el virus diseminarse. Doctor, el trabajo que ustedes tienen y específicamente en la provincia del Oro es muy, muy complicado realmente porque no solamente tienen que vacunar a los ciudadanos del Oro, sino también a gente que ingresa frecuentemente desde Perú, incluso hay migrantes de otros países, de Haití, que llegan hasta Huaquillas. ¿Cómo están haciendo? Porque la frontera es tan permeable a pesar de que está cerrada. Así es, Joana, sabemos que la frontera ha permanecido cerrada, pero evidentemente hay mucho comercio, la gente está entrando y saliendo y probablemente ese sea el camino de la contaminación también. Estamos implementando medidas de cuidado, pero más que nada estamos implementando una vacunación mucho más rápida, pidiéndole a la ciudadanía que se cuide y vamos a vacunar a toda esa gente que está migrando y que tiene un tiempo por acá. Yo estuve ayer con mi equipo de trabajo en la ciudad de Huaquillas, tuvimos una reunión muy importante con el municipio de Huaquillas y con los presidentes barriales. Hemos dejado viendo otro sitio de vacunación en el Coliseo para que se acelere el proceso. Necesitamos proteger lo más pronto a la población y no queda exenta la población migrante. También lo vamos a hacer con ellos. Doctora, el día de ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, había dicho que este fin de semana empezaba la minga de vacunación. Esto van a ser puntos en estadios. ¿Cómo va a ser en la coordinación zonal 7? Coordinación Zonal 7 con las provincias de Loja, Zamora y El Oro ha tenido un excelente trabajo en vacunación. Es así que hemos estado nosotros adelante de las demás provincias vacunando grupos etarios de menor edad, aunque se repita la palabra. La semana pasada y hasta terminar esta, estamos terminando desde 30 a 43 años y la siguiente semana pretendemos ya terminar de 16 a 42 años. En realidad el esfuerzo ha sido grande, nuestros trabajadores son incansables, pero también hemos tenido mucho apoyo público y privado para lograr hacerlo. Las mingas de vacunación significa llamar a toda la gente susceptible de vacunarse, pero al lugar seguro, donde se guarde distancia, donde no se permitan aglomeraciones y donde tengamos muchas brigadas de vacunación para que fluya rápidamente este proceso. Que sea así, porque realmente eso es lo que se necesita en este momento, acelerar la vacunación. Ya Así nos es. han dicho en diferentes ocasiones, la única salida para esta crisis es la vacuna. No importa la marca, importa la vacuna que esté disponible y eso por ahora es una realidad. Estamos conversando con la doctora Isabel María Cueva, coordinadora zonal 7 del Ministerio de Salud Pública. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, Gracias, Joana. a usted, Sí, doctor. doctora, muy buenos días, qué gusto saludarle. Hay temor por la variante Delta, tanto temor como había cuando al país ingresó la variante británica, luego la variante sudafricana, luego la variante brasilera. Científicos coinciden que la naturaleza del virus es mutar, adaptarse a las circunstancias, adaptarse a los cuerpos, adaptarse a las vacunas.
Pero en el caso puntualmente de la Delta, que genera mayor contagio, no mayor mortalidad, se recalca permanentemente eso, en la provincia del Oro se notificaron estos casos al inicio de esta semana, el día lunes precisamente, y ya el martes se notificaron los decesos. La gente empezó a asustarse porque parecía que habían fallecido de un día al otro, cuando se sabe en este momento que los contagios incluso se pudieron haber producido a inicios del mes de junio en la provincia del Oro. Le consulto a usted que está en territorio, allá en la provincia del Oro, en la zona sur del país. A la fecha, hoy jueves 15 de julio, ¿se han reportado nuevos contagios de la variante Delta en esa provincia? Carlos, gracias por sus preguntas. Eso aclara todo esta a veces desinformación que se da por las muchas especulaciones. En realidad, tuvimos el resultado por el INSPI de las 10 casos con variante Delta el día domingo a las 5 de la tarde. En ese momento todos nos trasladamos y tuvimos una reunión muy larga de cómo se va a establecer la investigación y cómo vamos a hacer con los señores epidemiólogos hasta altas horas de la madrugada del día lunes. Como usted comprenderá, había que buscar esos pacientes en un listado de miles de pacientes por número de cédula, evidentemente, que se registra en su historia clínica, y luego de eso empezar a desplazar los grupos hacia sus domicilios, hacia los lugares que registraron, llamarlos por teléfono y buscarlos donde estaban para saber qué pasó. Por eso es que la información no fue inmediatamente en cuanto al número de fallecidos y cómo estaba el estado de salud de ellos y cuántos se contagiaron, porque hasta este momento nosotros seguimos buscando las redes de contagio y saber qué pasó. Evidentemente, por el tiempo que demora la tipificación genómica, sabíamos que muchos de ellos ya estaban en el periodo de recuperación. Allí se determinó y de a poco, inicialmente dijimos, los 2 de Guayaquil fallecieron porque estuvieron hospitalizados y fue más fácil localizar esos datos. 2 fallecieron acá en el Hospital Teófilo Dávila y una paciente que falleció en Santa Rosa. Pero eso se fue sabiendo de a poco conforme los buscábamos a qué número de cédula correspondía esa tipificación. La información fue dándose lenta y teníamos todos que estar conociendo qué era lo que pasaba y poniendo bien claro qué paciente ese. Desplazaron muchos grupos que nos reuníamos todos los días o nos reunimos todos los días para saber codificar, saber, esta es la cédula, este paciente estuvo acá y estas son las cédulas de los familiares que tuvieron los contactos. Como usted dice, Carlos, una variante mucho más contagiosa y se contagiaron familias enteras. 4, 5, 7 y 8 familiares de cada uno de ellos, ventajosamente con sintomatología leve. De aquellos casos que ya tenemos, no hemos tenido reporte de una nueva muerte. Ya, sí, pero en el día lunes se reportaron 10 casos de la variante Delta, el día martes 5 decesos. A la fecha, ¿serían más de los 10 casos que se reportaron en un inicio, doctora Cueva? Carlos, recuerde que la determinación genómica demora de 2 a 3 semanas y entonces sí, se está mandando muestras para secuenciación, se sigue mandando, pero todavía no tenemos nuevos resultados. Probablemente a partir de la próxima ¿Cuántas muestras han mandado, doctora? Hasta ayer teníamos 168 muestras enviadas y se está enviando a nivel de país también. Tenemos laboratorios, especialmente el del INSPI, el de 2 universidades, el de la San Francisco, el de la Universidad Técnica Particular de Loja, que están secuenciando la variante genómica. Y esperarían entonces la próxima semana tener ya los resultados de estas muestras que se han enviado, ¿correcto? Sí, sí, sí. Así mismo es, Carlos. Probablemente, como es una variante contagiosa, probablemente tengamos nuevos casos con esta misma variante. Pero como usted dice, como dice Joana, tenemos un panorama similar al que iniciamos. Si la pandemia no ha pasado, las variantes son frecuentes, vamos a seguir teniendo estos casos y vamos a tener que seguirnos cuidando como lo hicimos desde un inicio. Doctora, usted ha dicho algo muy importante que me parece que no se ha comunicado con la suficiente fuerza a la población. Es decir, también se han detectado posibles casos de contagio con la variante Delta, posibles digo hasta que se confirme por las muestras que han enviado, de personas que en sus domicilios
se han recuperado, es decir, que esta variante se podría superar con los tratamientos regulares que se conocen contra el COVID-19, ¿verdad? Y pues, Carlos, tenemos mucha expectativa de que la vacuna pues nos está protegiendo y de que aquella gente que accede a la vacunación se enferma de manera mucho más leve. Esa es nuestra mejor expectativa. No hubo casos complicados en aquellos familiares que se contagiaron del caso original investigado. Ninguno de ellos se ha complicado hasta este momento. Y evidentemente usted sabe cómo es el movimiento de la ciudadanía y habrá muchas personas contagiadas que se están desplazando a lo largo y ancho del país. Por eso fue oportuna la medida del COE para tratar de limitar el desplazamiento de la gente por ahora, ¿no? Se conoce que los primeros contagios se produjeron en comerciantes que se movían precisamente entre fronteras, porque ya se sabía hace unas semanas que la variante Delta estaba aquí nomás, en Perú. Es decir, ese es el origen del contagio en Ecuador. ¿Es un virus que se trajo desde Perú? Es probable, tenemos una niña de 14 años que su contagio fue su tía que se desplazó desde la ciudad de Huaquillas hacia su domicilio acá en Machala y pensamos que puede haber entrado por esa frontera el virus Delta, por eso es que estamos trabajando también con mucho ahínco en lo que es la Huaquillas, ciudad de Huaquillas, y también estamos secuenciando muestras de toda esa población que da sintomatología y que da un PCR positivo. Aquellos que llegan a los hospitales o a los centros de salud o reportan de sus domicilios síntomas importantes, se realiza un PCR, se ve la posibilidad de que ese sea una variante Delta por su sintomatología y se lo empieza a secuenciar. También estamos haciendo barridos, estamos testeando en las comunidades con pruebas rápidas a aquellos pacientes susceptibles de haberse contagiado para tratar de determinar los puntos calientes en las diferentes ciudades. De la información que ustedes han levantado, ¿se podría concluir o hay la posibilidad de que estas personas que se contagiaron con la variante Delta ya se hayan movilizado también hacia otras provincias? Es decir, y sin el ánimo de asustar, pero con toda la intención de dejar claras las cosas. ¿Este virus ya podría estar en otras provincias por fuera del Oro, por fuera de Guayaquil? Pues sí, Carlos, porque recuerde que el contagio es 2 días antes el mayor contagio 2 días antes de que la sintomatología se inicie. Y la gente se desplaza mucho, la gente se relajó mucho, la gente acude a reuniones familiares a lo largo y ancho del país y eso es lo que ha estado sucediendo. Estamos buscando nuevos contagios en las provincias cercanas, pero también en el resto del país. Doctora, hay algo que me genera muchas preguntas. El hecho de que los contagios se hayan producido a inicios de junio y dada la naturaleza de esta variante, ¿no se entendería que los contagios se hubiesen disparado en el último mes? Es decir, entre inicios de junio y inicios de julio, eso no pasó. O sea, si bien hubo un incremento sostenido en algunas provincias, una meseta, no se refleja pues que los indicadores se hayan disparado como ocurrió en su momento con Israel, cuando se desprendieron de las mascarillas, cuando volvieron a una normalidad relativa, la presencia de la variante Delta hizo que los contagios se disparen. Acá en Ecuador no ha ocurrido lo mismo y le pregunto puntualmente con lo que ha ocurrido en la provincia del Oro. No ha ocurrido lo mismo, Carlos. Sin embargo, nosotros tememos que pueda haber un repunte en los contagios y estamos preparándonos en todo lo que es provisión de servicios. Tengo acá mi equipo de provisión de servicios preparando lo que es hospitales, centros de salud, diagnóstico oportuno en el caso de que eso se diera. Sin embargo, hasta este momento no hemos tenido un reporte importante diferente de lo que ha estado sucediendo las semanas anteriores. Nos da la expectativa que la vacuna nos proteja. Esperemos que así sea. Es decir, dentro de todo las expectativas son bastante buenas. En buena hora, doctora, le pregunto puntualmente por este caso, la niña de 14 años
que resultó contagiada por esta variante del COVID-19. Ahí hay un tema que está sobre la mesa, ¿no? En Ecuador se puede vacunar a las personas desde 16 años en adelante, pero es evidente, a propósito de este caso, que incluso los niños se contagian y si bien ellos no sufren los efectos de la enfermedad, pues son personas que podrían estar transmitiendo el virus a adultos mayores y demás. ¿Habría que hacer un cambio en la estrategia de vacunación desde su punto de vista, doctora? Ministerio de Salud Pública ha puesto sobre el tapete esa discusión en cuanto a la vacunación de menores de 16 años en el país y se está barajando la posibilidad de hacerlo. Estamos con muchos contagios desde antes de determinar la variante Delta. De niños muy pequeños, tuvimos contagios muy importantes, de niños hasta los 11 meses de edad, no en grupos etarios tan grandes, pero tuvimos contagios, sí, que incluso desarrollaron enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad no vista por nuestra región, que deja muchas lesiones respiratorias y cardiológicas. Y si hemos tenido pequeños contagiados en las últimas semanas, eso ha hecho que se ponga la alerta a nivel nacional para mantener las medidas que las venimos repitiendo todos los días y que les venimos pidiendo todos los días. Además, pidiéndoles que por favor se acerquen a vacunar el día que les corresponde en orden, sin apurarse todos en la mañana para evitar aglomeraciones. Expectativas de vacunación durante este fin de semana, doctora, ¿se va a acelerar? Como ya lo decía Joana Ramos, la vacunación en la provincia del Oro, ¿qué tanto se va a acelerar? Carlos, ya la hemos acelerado desde hace algunos días y ahora mucho más. Se están abriendo nuevos centros de vacunación y tenemos mucho apoyo. Este momento contamos en la ciudad de Machala con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Machala, donde se está procediendo a la vacunación de 12,000 estudiantes y ellos nos seguirán colaborando, vacunando a todos sus familiares. 15 brigadas vacunaron anteayer, que yo estuve presente en esa vacunación, 4,500 personas en 6 horas. Fueron muy ágiles, muy rápidos. Hemos pedido que nos sigan colaborando y lo van a hacer con toda la buena voluntad. Tenemos brigadas también que se han desplazado y estamos implementando nuevas brigadas con el apoyo de todos los que hacen salud. Estoy hablando de los GAT también, para movernos a lo largo y ancho del país con la vacunación. Doctora, y en la provincia del Oro, ¿qué va a cambiar a partir de este fin de semana en la llamada minga de vacunación? ¿Cómo va a funcionar? ¿Podemos conocer más detalles? Carlos, lo haremos siempre y cuando tengamos todas las garantías para que la ciudadanía acuda ordenadamente, tengamos un gran grupo de vacunadores y tengamos un excelente espacio, ojalá al aire libre, para poderlo realizar. Si vacunamos al ritmo que hemos estado vacunando estos días, tenemos una expectativa de que en 10 días terminaremos con las primeras dosis de vacunación e iniciamos la primera semana de agosto ya con la segunda dosis para a primera semana de septiembre tener nuestra población vacunada. Aspiramos llegar al menos al 73% de vacunación y ojalá fuera mucho más. La zona 7 es la que más ha avanzado en vacunación. La provincia de Loja pasó ayer a semáforo verde y tenemos atrás a la provincia del Oro y a la de Zamora con muy buenos índices de vacunación. Perdóneme que insista en este tema, doctora, pero en el marco de esta minga de vacunación se van a buscar nuevos lugares, se va a contratar nuevo personal. ¿Cuál es la expectativa de vacunación diaria? Un poquito más de detalles para conocer cuál es el plan o todavía se están definiendo detalles. Sí se están definiendo detalles, pero ya tenemos nuevas brigadas, los mismos estudiantes y los mismos grupos de la universidad van a colaborar con nosotros, están colaborando. También tenemos brigadas en la policía que están colaborando ya desde hace 2 días y todas esas brigadas para una minga de vacunación necesitamos ponerlas a todas juntas y vacunar grupo etario desde los 16 años que estamos autorizados por ahora. Pero siempre y cuando sea ordenadamente, ¿no?
Bien, doctora, 7 de la mañana con 29 minutos. Estábamos dialogando con la doctora Isabel Cueva. Ella es coordinadora zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, a quien le agradecemos por acompañarnos esta mañana y por darnos un espacio en medio de la apretada agenda que tienen las autoridades en este momento en la provincia de Loro. A ustedes, Joana y Muchas gracias, Carlos, doctora. muchas gracias. Siempre para cualquier noticia estoy lista para atenderlos con mucho cariño y con mucho respeto.